En las sombras de la noche, donde los susurros se vuelven leyenda, habitan historias que pocos se atreven a contar. Brujas, apariciones y misterios que desafían la realidad te esperan aquí. Si te gusta el terror y lo desconocido, dale like, suscríbete y prepárate, porque lo que escucharás esta noche podría seguirte hasta tus sueños. Hay encuentros en la vida que marcan un antes y un después. Momentos donde cruzamos camino con algo que no debimos haber visto, con alguien que no debimos haber ignorado. Y a veces, esos encuentros casuales se convierten en maldiciones que nos persiguen hasta el final, porque hay cosas en este mundo que no aceptan ser desairadas, que no olvidan cuando les das la espalda, y que cobran ese desprecio de formas que ninguna mente puede anticipar hasta que es demasiado tarde. Esta es la historia de Evaristo, un campesino de Veracruz, un hombre simple que cometió el error de ignorar a alguien en un camino solitario, y que pagó ese error con su vida. Evaristo tenía 42 años. Vivía solo en una casa modesta en las afueras de un pueblo veracruzano. Era viudo. Su esposa había partido 5 años atrás, y él nunca se había vuelto a casar. Trabajaba su pequeña parcela de tierra, y vivía una vida tranquila y solitaria. Todavía usaba una carreta jalada por su caballo viejo para transportarse. El camino del pueblo a su casa era de tierra, difícil para vehículos modernos, pero perfecto para la carreta que había usado durante años. Era un miércoles de noviembre cuando todo cambió. Evaristo había ido al pueblo a vender algunos productos de su cosecha y a comprar provisiones. Había pasado el día ahí, y cuando terminó sus asuntos, ya estaba oscureciendo. Subió a su carreta y comenzó el viaje de regreso a casa. El camino era solitario, rodeado de monte a ambos lados. Evaristo lo conocía bien. Lo había recorrido miles de veces. El caballo caminaba a su ritmo tranquilo. Las ruedas de la carreta crujían sobre el camino irregular. El sol se había puesto completamente y la única luz venía de la luna que brillaba entre las nubes. Evaristo iba medio dormido, meciéndose con el movimiento de la carreta, cuando de repente el caballo se detuvo. Bruscamente, nervioso, Evaristo levantó la vista y vio por qué el caballo se había detenido. En medio del camino, bloqueando el paso, había una mujer. Estaba vestida completamente de negro, un vestido largo que llegaba hasta el suelo. Un rebozo negro cubría su cabeza y parte de su rostro. Solo se veían sus ojos, brillantes en la oscuridad. Evaristo sintió un escalofrío. Había algo profundamente equivocado en esa escena. Una mujer sola en este camino a estas horas, vestida de esa forma, parada completamente inmóvil en medio del camino. La mujer no dijo nada, solo estaba ahí, mirándolo. Evaristo consideró detenerse, preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo en su instinto le gritaba que no lo hiciera, que siguiera adelante, que la ignorara. «Anda», le dijo a su caballo dándole un golpecito con las riendas. «Sigue». El caballo, normalmente obediente, dudó. Estaba nervioso, moviendo la cabeza de lado a lado. Claramente no quería acercarse a la mujer. «Anda», insistió Evaristo con más fuerza. Finalmente el caballo comenzó a moverse, lentamente, pasando al lado de la mujer. Evaristo mantuvo la vista al frente. No la miró, no le habló, solo siguió adelante. Mientras pasaban a su lado, Evaristo pudo sentir los ojos de la mujer siguiéndolo, clavándose en él, pero no volteó. No le dio la satisfacción de su atención. Una vez que pasaron, el caballo aceleró el paso, como si estuviera ansioso por alejarse de ahí. Evaristo miró hacia atrás una vez. La mujer seguía parada en el mismo lugar, inmóvil, mirando hacia la carreta que se alejaba, y entonces el camino hizo una curva y la mujer desapareció de vista. Evaristo sacudió la cabeza. «Qué extraño», pensó, pero trató de no darle más importancia. Tal vez era solo una mujer del pueblo que había salido tarde, aunque su instinto le decía que era algo más. Llegó a su casa cerca de las 9 de la noche. Desenganchó el caballo y lo puso en su corral. Entró a su casa y preparó algo simple de cenar. Se acostó temprano como siempre, pero esa noche no pudo dormir bien. Seguía pensando en la mujer del camino, en esos ojos brillantes, en la forma en que lo había mirado cuando pasó a su lado.
cerca de la medianoche, cuando finalmente estaba comenzando a quedarse dormido, escuchó algo que lo despertó completamente. Golpes en su puerta, suaves al principio, como si alguien estuviera tocando con los nudillos. Evaristo se levantó. ¿Quién podría estar tocando a su puerta a esta hora? Caminó hacia la puerta, pero no la abrió. ¿Quién es?, preguntó. Hubo un silencio, y luego una voz de mujer, suave, casi cantarina. «Déjame entrar». Evaristo sintió que se le erizaba la piel. Reconocía esa voz aunque nunca la había escuchado hablar. Sabía a quién pertenecía. A la mujer del camino. No, respondió. «Vete de aquí». Los golpes continuaron, más insistentes ahora. «Déjame entrar. Hace frío afuera». «No te voy a dejar entrar», dijo Evaristo con firmeza. «Vete». Los golpes se hicieron más fuertes, más urgentes. «Déjame entrar». La voz se había vuelto más aguda, más desesperada, y con cada golpe la puerta temblaba. Evaristo retrocedió. Su corazón latía fuertemente. Esto no era normal. Ninguna persona normal se comportaría así. Y entonces los golpes se detuvieron. Silencio absoluto. Evaristo esperó conteniendo la respiración. ¿Qué estaba pasando? Y entonces escuchó algo nuevo. Rasguños, como uñas arañando la madera de la puerta. Largos, lentos, deliberados. Y una voz, susurrando ahora, casi inaudible. «Me ignoraste en el camino. No me miraste. No me hablaste. Eso fue un error». Los rasguños continuaron, bajando por la puerta. Y luego Evaristo escuchó pasos, alejándose de la puerta. Pensó que se había ido, que finalmente lo había dejado en paz. Pero entonces escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Ruidos en el techo, como si algo pesado se estuviera arrastrando sobre el techo de su casa. Las tejas crujían bajo el peso. Evaristo podía escuchar el sonido moviéndose, de un lado del techo al otro, de adelante hacia atrás, como si algo estuviera patrullando, buscando una forma de entrar. Evaristo no durmió el resto de la noche. Se quedó sentado en una esquina de su casa con un machete en las manos, escuchando los sonidos en el techo que continuaron hasta que comenzó a amanecer. Cuando el sol salió, los sonidos finalmente cesaron. Evaristo esperó una hora más antes de atreverse a abrir su puerta. Afuera todo parecía normal. El día estaba comenzando. Los pájaros cantaban. No había señal de que algo extraño hubiera pasado. Pero cuando Evaristo miró su puerta, vio las marcas. Rasguños profundos en la madera. Docenas de ellos. Como si algo con garras muy afiladas hubiera estado tratando de abrirse paso. Y cuando miró hacia su techo, vio que varias tejas estaban rotas, agrietadas por el peso de algo que había estado caminando sobre ellas. Evaristo estaba aterrado. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué quería de él? Fue a ver a su vecino más cercano, don Jacinto, un hombre de 70 años que había vivido en la zona toda su vida. Si alguien sabía sobre cosas extrañas en la región, sería él. Le contó todo a don Jacinto. La mujer en el camino, los golpes, los rasguños, los sonidos en el techo. Don Jacinto escuchó con expresión grave. Cuando Evaristo terminó, el anciano suspiró. «Viste a una bruja», dijo, «y cometiste el peor error posible. La ignoraste». «¿Qué quiere decir?», preguntó Evaristo. «Las brujas esperan en los caminos», explicó don Jacinto. «Buscan gente que pase, y si las ignoras, si no les muestras respeto, se ofenden. Te marcan, y luego te persiguen hasta que obtienen lo que quieren». «¿Y qué quieren?». Don Jacinto lo miró con tristeza. «Tu vida, tu energía. No descansarán hasta que te la quiten». Evaristo sintió que el miedo le apretaba el estómago. «¿Cómo puedo detenerla?». Don Jacinto negó con la cabeza. «Una vez que te han marcado es difícil librarte de ellas. Puedes poner protecciones, sal, agua bendita, hierbas. Pero si ella es lo suficientemente poderosa, encontrará la forma de llegar a ti». Evaristo regresó a su casa con el terror instalado en su corazón. Siguió el consejo de don Jacinto. Puso sal en todos los umbrales, roció agua bendita alrededor de su casa, colgó hierbas protectoras en las puertas y ventanas. Esa noche esperó. Esperó que las protecciones funcionaran, que la bruja no pudiera acercarse.
Pero cuando llegó la medianoche, los sonidos comenzaron de nuevo. Los golpes en la puerta, los rasguños, los pasos en el techo. Las protecciones no estaban funcionando. O la bruja era demasiado poderosa. Esto continuó noche tras noche. Evaristo no podía dormir. El agotamiento se acumulaba. Se volvió paranoico, asustadizo. Dejó de trabajar su parcela. Solo se quedaba en su casa, esperando que cayera la noche y que el terror comenzara de nuevo. Y comenzó a verla. Durante el día, parada afuera de su casa, en el límite de su propiedad, siempre vestida de negro, siempre mirando hacia su casa. Nunca se acercaba durante el día, solo observaba. Esperaba que oscureciera. Evaristo sabía que no podía seguir así. El miedo lo estaba consumiendo. Tenía que hacer algo. Una noche, reuniendo todo su valor, decidió confrontarla. Cuando escuchó los golpes en su puerta, en lugar de quedarse adentro, la abrió. La mujer estaba ahí, parada frente a su puerta, tan cerca que Evaristo podía ver su rostro bajo el rebozo. Era un rostro viejo, arrugado, con piel grisácea, pero sus ojos brillaban con una luz que no era natural. «¿Qué quieres de mí?», gritó Evaristo. «¿Por qué me persigues?». La mujer sonrió, una sonrisa que mostró dientes negros y podridos. «Me despreciaste, me ignoraste como si yo no fuera nada. Ahora pagarás por eso». «No te ignoré por falta de respeto», dijo Evaristo. «Solo quería llegar a casa». La mujer se acercó un paso. Su sonrisa se hizo más grande. «Ya es demasiado tarde para explicaciones. Ya estás marcado. Ya eres mío». Evaristo sintió algo, como si algo invisible lo agarrara, lo jalara hacia la mujer. Trató de resistirse, pero la fuerza era demasiada. La mujer extendió sus manos, uñas largas y negras, y lo tocó. Evaristo sintió un frío que no venía del aire sino de dentro de su cuerpo, como si algo helado estuviera extendiéndose por sus venas. «No», susurró, «por favor». Pero la mujer no lo soltó. Siguió tocándolo, y Evaristo sentía cómo la vida se le escapaba, cómo la energía era drenada de su cuerpo. Sus piernas cedieron. Cayó al suelo. La mujer se inclinó sobre él, todavía sonriendo, todavía tocándolo. Y lo último que Evaristo vio fueron esos ojos brillantes mirándolo, llenos de satisfacción. A la mañana siguiente, don Jacinto fue a visitar a Evaristo. Estaba preocupado porque no lo había visto en días. Cuando llegó a la casa de Evaristo, encontró la puerta abierta. Llamó, pero nadie respondió. Entró con cautela y lo encontró. Evaristo estaba tirado afuera de su casa, justo frente a la puerta, inmóvil. Don Jacinto se acercó. Tocó el cuerpo. Estaba frío, rígido, sin vida. El rostro de Evaristo estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Su piel estaba pálida, casi gris, y sus ojos estaban abiertos, completamente blancos, como si le hubieran quitado el color, como si le hubieran quitado todo. Don Jacinto negó con la cabeza tristemente. Sabía lo que había pasado. La bruja había cobrado su precio. Llamó a las autoridades. Vinieron y se llevaron el cuerpo de Evaristo. Los doctores dijeron que fue un paro cardíaco, causado por el estrés extremo, pero don Jacinto sabía la verdad, y la gente del pueblo también. Habían visto cosas así antes. Evaristo fue enterrado en el cementerio del pueblo. Su casa quedó vacía. Nadie quería vivir ahí después de lo que había pasado. Y la gente que pasa por ese camino solitario por la noche a veces reporta ver a una mujer vestida de negro, parada en medio del camino, esperando a que alguien más cometa el error de ignorarla. Y cuando lo hacen, cuando pasan a su lado sin mostrarle respeto, ella los marca y los persigue hasta que obtiene lo que quiere, para siempre. Historia 2. Hay responsabilidades que asumimos pensando que estamos protegiendo a quienes amamos. Vigilar, cuidar, estar ahí cuando nos necesitan, pero a veces, sin importar cuánto lo intentemos, hay fuerzas en este mundo contra las que no podemos luchar. Hay amenazas que no reconocemos hasta que es demasiado tarde. Esta es mi historia. La historia de cómo fallé en proteger a lo más inocente.
de cómo algo oscuro entró a nuestra casa y se llevó la vida de mi sobrino mientras yo dormía a metros de distancia. Soy Felipe, y lo que viví me perseguirá por el resto de mis días. Porque sé que si hubiera estado despierto, si hubiera sido más fuerte, más vigilante, tal vez podría haberlo salvado. Me llamo Felipe y vivo en un pueblo pequeño del estado de Guanajuato. Tengo 29 años y vivo con mi hermana Fátima, que tiene 24. Ella es madre soltera. El padre de su bebé la dejó cuando supo que estaba embarazada. Desde entonces, he tratado de ser el apoyo que necesita. Hace 3 meses, Fátima dio a luz a un niño hermoso al que llamó Mario. Es un bebé sano, de buenos pulmones, que llora cuando tiene hambre o está incómodo como todos los bebés. O al menos así era al principio. Vivimos en una casa pequeña en las afueras del pueblo. Es una construcción vieja de adobe con techo de lámina. Tiene 2 habitaciones, una cocina y una sala. Fátima y Mario duermen en una habitación. Yo duermo en la otra. Los primeros 2 meses después de que Mario nació fueron normales. Fátima se levantaba varias veces en la noche para alimentarlo. Yo la ayudaba cuando podía, cargándolo cuando lloraba para que ella pudiera descansar un poco. Éramos una pequeña familia funcionando lo mejor que podíamos. Pero hace un mes, las cosas comenzaron a cambiar. Comenzaron a pasar cosas que no podía explicar. Cosas que me hicieron entender que hay amenazas en este mundo que van más allá de lo que la razón puede comprender. Todo comenzó una noche hace 4 semanas. Era como la 1 de la mañana. Yo estaba dormido en mi habitación cuando algo me despertó. Un sonido. Pasos. Pero no venían del interior de la casa. Venían de arriba. Del techo. Alguien estaba caminando en el techo de lámina. Los pasos eran lentos, deliberados. Directamente sobre la habitación de Fátima. Sobre donde dormía Mario. Me levanté rápidamente de mi cama y fui a la habitación de mi hermana. Toqué suavemente su puerta. Fátima, susurré. ¿Estás despierta? Sí, respondió. ¿También escuchaste los pasos? Sí, alguien está en el techo. Fátima encendió la luz de su habitación. Mario estaba despierto en su cuna, llorando. No era su llanto normal de hambre. Era un llanto de miedo. Como si sintiera que algo estaba mal. Los pasos en el techo continuaron. Se movían lentamente de un lado a otro. Directamente sobre la cuna de Mario. Voy a salir a ver quién es, dije. Ten cuidado, me pidió Fátima tomando a Mario en sus brazos. Salí de la casa con una linterna en una mano y un palo en la otra. Apunté la linterna hacia el techo, y lo que vi me hizo retroceder instintivamente. Había una figura en el techo, parada sobre las láminas. Pero no era una persona normal. Estaba encorvada, doblada hacia adelante de una forma antinatural, como si su columna vertebral estuviera rota. «Oye», grité, «bájate de ahí. ¿Qué estás haciendo?» La figura no respondió. No se movió. Solo se quedó ahí encorvada, mirando hacia abajo, hacia donde yo estaba. Podía ver su silueta contra el cielo nocturno. Era delgada, demasiado delgada, con extremidades largas que colgaban a los lados de una forma que no parecía correcta. «Dije que te bajes», grité de nuevo, mi voz temblando a pesar de tratar de sonar valiente. La figura ladeó su cabeza, lentamente, como un pájaro, y entonces, sin previo aviso, saltó del techo. No saltó hacia el suelo, saltó hacia los árboles detrás de la casa, un salto imposible para cualquier humano. Desapareció entre las ramas. Me quedé ahí parado, mi corazón latiendo como loco mirando los árboles oscuros. ¿Qué había sido eso? ¿Quién era esa persona? Regresé a la casa y le conté a Fátima lo que había visto. Ella palideció. «Felipe, tengo miedo. ¿Qué era esa cosa?» «No lo sé, pero voy a averiguarlo y voy a protegerlos a ti y a Mario, te lo prometo». Esa noche ninguno de nosotros durmió bien. Fátima se quedó despierta sosteniendo a Mario. Yo me quedé en la sala escuchando, esperando que la cosa regresara. Pero no lo hizo. Al menos no esa noche. La siguiente noche, Mario lloró sin parar. Desde las 8 de la noche hasta pasada la medianoche. Fátima trató todo. Lo alimentó, le cambió el pañal, lo meció, pero nada funcionaba. Seguía llorando con ese llanto angustiado. Estaba ayudando a Fátima a calmarlo cuando miré por la ventana.
y la vi, la figura encorvada. Pero esta vez no estaba en el techo. Estaba en el árbol grande en nuestro patio trasero, encaramada en una rama gruesa, mirando hacia nuestra casa, hacia la ventana de la habitación de Fátima. «Fátima», dije en voz baja, «está aquí de nuevo». Ella vino a la ventana con Mario en brazos. Cuando vio la figura en el árbol, dejó escapar un gemido de miedo. «¿Qué es eso, Felipe? ¿Qué quiere?». Miré más detenidamente a la figura. A la luz de la luna que se filtraba entre las nubes, podía ver más detalles. Parecía ser una mujer, vieja, con cabello largo y despeinado, ropa oscura y harapienta, y sus ojos. Incluso desde la distancia podía ver que brillaban, un brillo amarillento antinatural. La cosa en el árbol no se movía, solo nos miraba. Específicamente miraba a Mario. «Es una bruja», dijo Fátima, su voz quebrándose. «Dios mío, es una bruja, viene por Mario». «No digas tonterías», le dije, aunque en el fondo también lo pensaba. «Es solo una persona enferma, o algo así. Voy a llamar a la policía». Pero cuando fui al teléfono, la línea estaba muerta. No había tono, como si alguien hubiera cortado los cables. Cuando regresé a la ventana, la figura había desaparecido del árbol. «Se fue», dije. «Pero voy a quedarme despierto esta noche y si regresa voy a enfrentarla, sea lo que sea». Pasé esa noche entera vigilando, caminando por la casa, mirando por las ventanas. Pero la bruja, o lo que fuera, no regresó. Pero Mario no dejó de llorar. Toda la noche, Fátima estaba exhausta al borde del colapso. «Algo le está pasando», me dijo al amanecer. «No es normal, nunca había llorado así». «Lo llevaremos al doctor hoy», le prometí. Llevamos a Mario al consultorio médico del pueblo. El doctor lo examinó minuciosamente. «Físicamente está bien», dijo. «No tiene fiebre. No veo señales de enfermedad. A veces los bebés pasan por periodos donde lloran más. Tal vez le están saliendo los dientes temprano. O gases. Prueben con esto». Nos recetó gotas para los gases y nos mandó a casa, pero esa noche todo empeoró. Mario lloraba de nuevo. Fátima estaba en su habitación tratando de calmarlo. Yo estaba en la sala cuando escuché los pasos en el techo de nuevo. Salí corriendo afuera con mi linterna. La bruja estaba en el techo otra vez, encorvada, mirando hacia abajo. «Vete», grité. «Déjanos en paz, vete o llamo a la policía». La bruja abrió su boca y emitió un sonido. No fue una risa ni un grito, fue algo entre medio. Un sonido que hizo que mi piel se erizara. Luego se giró y corrió por el techo. No como una persona normal corre. Se movía en 4 patas, como un animal, sus manos y pies golpeando las láminas mientras se alejaba hacia el borde del techo. Saltó de nuevo hacia los árboles y desapareció. Entré corriendo a la casa. «Fátima, tenemos que hacer algo. Esto no es normal, necesitamos ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó, lágrimas en sus ojos. «¿Quién nos va a creer?». «Hay una curandera en el pueblo, doña Soledad. Dicen que sabe de estas cosas, de brujas, de maldiciones. Mañana voy a ir a verla». A la mañana siguiente fui a buscar a doña Soledad. La encontré en su casa pequeña en el centro del pueblo. Le conté todo. Sobre la figura en el techo, sobre la bruja en el árbol, sobre cómo Mario no dejaba de llorar. Doña Soledad me escuchó con expresión seria. Cuando terminé, negó con la cabeza. «Es una bruja chupadora», dijo. «Buscan bebés recién nacidos. Se alimentan de su energía vital, de su fuerza de vida. Por eso el bebé no deja de llorar. Por eso se está debilitando». «¿Cómo la detenemos?». «Es difícil. Las brujas son persistentes, pero hay protecciones que pueden ayudar». Me dio varias cosas. Hierbas para quemar, agua bendita, amuletos para colgar en la cuna de Mario. Y me dio instrucciones específicas. No dejen al bebé solo ni un momento, especialmente de noche. Las brujas atacan cuando están dormidos, cuando bajan la guardia. Manténganse despiertos, vigilen, y si ven a la bruja, no la confronten directamente. Solo manténganla alejada hasta que pierda interés. ¿Cuánto tiempo tomará? Días, semanas, depende de qué tan determinada esté la bruja, pero eventualmente se irá si no puede llegar al bebé. Regresé a casa con las protecciones de doña Soledad.
Las instalamos todas, quemamos las hierbas, rociamos el agua bendita, pusimos los amuletos, y esa noche, Fátima y yo nos turnamos para vigilar a Mario. Ella durmió primero. Yo me quedé sentado en una silla en su habitación, vigilando la ventana, vigilando el techo. Las primeras horas fueron tranquilas. Mario finalmente se había dormido después de llorar durante horas. Fátima dormía profundamente en su cama, exhausta de días sin descanso apropiado. Yo me quedé en la silla luchando contra el sueño. Me había dicho a mí mismo que no me dormiría, que vigilaría toda la noche, que protegería a mi sobrino, pero alrededor de las 3 de la mañana, el cansancio me venció. Mis párpados se volvieron pesados. Mi cabeza se inclinó hacia adelante y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo dormí. Tal vez minutos, tal vez una hora. Solo sé que desperté sobresaltado con la sensación horrible de que algo estaba mal. Abrí los ojos y miré alrededor de la habitación. Al principio no vi nada extraño. Fátima seguía durmiendo en su cama. La ventana estaba cerrada, pero entonces miré hacia la cuna de Mario, y mi corazón se detuvo. La bruja estaba ahí, dentro de la habitación, inclinada sobre la cuna, su cuerpo encorvado doblado en un ángulo imposible, su cabeza cerca del bebé, y estaba haciendo algo, succionando. Podía escuchar el sonido, como si estuviera chupando algo invisible del bebé. «¡No!», grité saltando de la silla. La bruja se enderezó rápidamente. Su rostro se giró hacia mí, y pude verlo claramente por primera vez. Era horrible, arrugado como una pasa, con ojos hundidos que brillaban amarillo, una boca que era demasiado grande, abierta, mostrando encías negras sin dientes. Me miró por una fracción de segundo. Luego se movió. Rápida, increíblemente rápida. Cruzó la habitación en un instante y saltó por la ventana, pero la ventana había estado cerrada. No importó. La atravesó como si fuera humo. El cristal ni siquiera se rompió. Corrí a la cuna. Mario estaba ahí, pero algo estaba mal. Terriblemente mal. Estaba pálido. Más pálido de lo que nunca había estado. Y no se movía. No lloraba. Apenas respiraba. «Fátima», grité, «despierta, algo le pasa a Mario». Fátima se despertó de golpe. Cuando vio a Mario, gritó. Lo tomó en sus brazos. «Está frío, Felipe, está tan frío. ¿Qué le pasó?» La bruja estaba aquí, sobre él. Estaba chupándolo o algo así. No sé cómo explicarlo. Fátima comenzó a llorar mientras sostenía a Mario. «Tenemos que llevarlo al hospital ahora». Lo envolvimos en cobijas y corrimos al auto. Manejé tan rápido como pude al hospital más cercano que estaba en el pueblo vecino. Tomó 30 minutos llegar. En la sala de emergencias los doctores examinaron a Mario. Hicieron pruebas. Le pusieron suero. Trataron de estabilizarlo. Después de 2 horas el doctor vino a hablar con nosotros. «Su hijo está muy débil», nos dijo. «Ha perdido mucho peso en los últimos días. Está deshidratado, desnutrido. ¿No lo han estado alimentando?» «Sí», insistió Fátima. «Lo alimento cada 3 horas, como el doctor me dijo. No entiendo qué pasó». «Bueno, algo no está funcionando. Lo vamos a mantener aquí en observación. Vamos a alimentarlo con suero y monitorear sus signos vitales». Nos quedamos en el hospital todo el día. Mario mejoró un poco con el suero. Recuperó algo de color. Pero seguía débil. Demasiado débil. Esa noche, insistimos en quedarnos con él. El hospital nos dio una habitación donde los 3 podíamos estar. Fátima durmió en la cama del hospital con Mario. Yo me quedé en una silla al lado, y esta vez no me dormí. No iba a cometer el mismo error 2 veces. La noche en el hospital fue tranquila, sin brujas, sin pasos en el techo. Mario durmió pacíficamente por primera vez en días. «Tal vez aquí está a salvo», dijo Fátima con esperanza. «Tal vez la bruja no puede entrar al hospital». Quise creerlo, pero en el fondo sabía que no era cierto. La bruja había atravesado una ventana cerrada. ¿Por qué no podría entrar a un hospital? Nos quedamos en el hospital 3 días. Mario mejoró lentamente. Los doctores dijeron que podíamos llevarlo a casa, pero que teníamos que vigilarlo cuidadosamente. Que si empeoraba de nuevo, regresáramos inmediatamente. Regresamos a casa con miedo.
No sabíamos si la bruja seguiría ahí, esperando. Instalamos más protecciones, más amuletos, más hierbas. Convertimos la habitación de Fátima en una fortaleza de bendiciones y rezos. Esa primera noche en casa, nos turnamos de nuevo para vigilar. Esta vez en turnos más cortos. 2 horas cada uno para que ninguno se durmiera de cansancio. Durante mi turno, alrededor de la medianoche, la vi, en el árbol del patio, la bruja, mirando hacia nuestra casa, hacia la ventana de Fátima, pero no se acercó. Las protecciones parecían mantenerla a distancia. Esto continuó durante una semana. Cada noche, la bruja aparecía en el árbol, o en el techo, pero nunca entraba. Solo observaba, esperando, y Mario comenzó a recuperarse, lentamente. Ganó un poco de peso, comenzó a llorar menos, parecía estar mejorando. «Lo logramos», dijo Fátima con alivio. «La mantuvimos alejada el tiempo suficiente. Se está rindiendo». Pero yo no estaba tan seguro. Algo en la forma en que la bruja nos miraba me decía que no se había rendido, que solo estaba esperando. Mi error fue pensar que podíamos mantenernos alerta para siempre, que podíamos vigilar eternamente sin fallar. Fue 2 semanas después del incidente del hospital. Habíamos bajado la guardia, solo un poco. Las protecciones seguían en su lugar, pero ya no nos turnábamos tan rigurosamente para vigilar. Esa noche era mi turno. Fátima dormía. Mario estaba en su cuna. Yo estaba sentado en la silla, y me quedé dormido. De nuevo, no puedo explicar cómo pasó. Una noche más había estado bien despierto, pero esa noche específica, el cansancio acumulado de semanas finalmente me alcanzó. Desperté con la sensación de que algo estaba mal. Abrí los ojos, y la vi, la bruja, otra vez inclinada sobre la cuna de Mario, succionando, drenando, pero esta vez cuando me vio despertar no huyó inmediatamente. Me miró directamente a los ojos, y sonrió, una sonrisa horrible con esa boca sin dientes. Luego se giró y salió por la ventana, atravesándola como humo. Corrí a la cuna. Mario estaba ahí, pero apenas respiraba. Su piel estaba gris, sus labios azules. «Fátima», grité, «¡Hospital, ahora!». Pero incluso mientras lo decía, sabía que era demasiado tarde. Mario tomó una última respiración pequeña, y luego se detuvo. Su pequeño pecho no volvió a moverse. Fátima se despertó y vio a su hijo. Sus gritos llenaron la casa, la noche, el mundo. Llamamos a la ambulancia, pero ya no había nada que hacer. Los paramédicos trataron de revivirlo, pero Mario se había ido. El doctor dijo que había sido muerte súbita del lactante, que a veces pasa, que no había forma de prevenirlo, pero yo sabía la verdad. No había sido súbito, había sido la bruja, drenando la vida de Mario poco a poco. Y esa última noche, cuando me quedé dormido, tomó lo que quedaba. Fátima me culpa. Tiene razón en hacerlo. Era mi turno de vigilar, y fallé. Me quedé dormido, y mientras dormía, la bruja vino y se llevó a mi sobrino. Ya no vivimos juntos. Fátima se fue a vivir con nuestra madre en otro pueblo. No puede estar en la misma casa donde perdió a Mario. Y no puede verme sin recordar que yo estaba ahí, que debía haberlo protegido. Vivo solo ahora en esa casa, y cada noche veo a la bruja, en el árbol, en el techo, a veces en mi ventana. Ya no tiene razón para estar aquí. Ya tomó lo que buscaba, pero sigue apareciendo, como un recordatorio de mi fracaso. Doña Soledad dice que la bruja está ligada a mí ahora, que porque fui testigo de lo que hizo, porque vi su verdadero rostro, estoy marcado. Te seguirá por el resto de tu vida, me dijo. No para lastimarte, solo para recordarte, para que nunca olvides lo que pasó, lo que perdiste. Y tienes razón, nunca olvidaré. ¿Cómo puedo olvidar el rostro de Mario? ¿Cómo puedo olvidar que tenía una responsabilidad y fallé? Esta es mi vida ahora. Vivir con la culpa, con el conocimiento de que si hubiera estado despierto, si hubiera sido más fuerte, Mario tal vez seguiría vivo. Y cada noche, ver a la bruja, recordándome, siempre recordándome. Algunos dicen que debería mudarme, ir a otro lugar, empezar de nuevo. Pero ¿cuál es el punto?
La bruja me seguirá. Y la culpa también. Así que me quedo. En la casa donde mi sobrino perdió su vida. Donde fallé en la única tarea que importaba. Y vivo con el horror de saber que hay cosas en este mundo que cazan a los inocentes, que se alimentan de los más vulnerables, y que a veces, sin importar cuánto lo intentemos, no podemos detenerlas. Mario tenía 3 meses cuando se fue. 3 meses de vida, robados por algo que no debería existir, y yo tengo que vivir con eso, por siempre. Esta es mi historia, mi confesión, mi carga, y la bruja sigue ahí afuera, esperando, observando, buscando su próxima víctima, porque las brujas nunca mueren, nunca se rinden, nunca dejan de cazar, y yo nunca dejaré de recordar, nunca.